Tras la muerte del actual papa, el decano Lawrence tendrá que dirigir uno de los eventos católicos más importantes y antiguos del mundo, pero una conspiración podría deshabilitar los cimientos de la misma iglesia. La película inicia con el cardenal Lawrence caminando. Acaba de recibir una noticia que ha sacudido a toda la iglesia. El papa, líder espiritual de millones de personas, ha muerto de forma inesperada. Conmovido y con la cabeza llena de pensamientos, se dirige al aposento papal. Allí lo esperan los demás cardenales, reunidos en silencio para dedicarle una oración breve al pontífice fallecido. En medio de ellos, el cardenal Bellini no puede ocultar su tristeza. Ya que era muy cercano al papa, la pérdida lo ha dejado profundamente afectado. Poco después, los cardenales se preparan para retirar y destruir el anillo del papa. Este gesto simbólico confirma que el trono del Vaticano ha quedado vacío, marcando el comienzo de una nueva etapa para la Iglesia. El cardenal Aldo Bellini, muy afectado por la cercanía que tenía con el papa, le pide a Thomas si podía quedarse con un viejo tablero de ajedrez como recuerdo. Thomas acepta sin dudar. Luego, le pregunta si sabe algo sobre la muerte del papa. Aldo le cuenta que fue un infarto, aunque ya había señales de su deterioro. El papa había decidido ocultar su estado para evitar rumores sobre una posible renuncia. Mientras tanto, en otra sala, los cardenales conversan con el padre Bosnia, quien encontró el cuerpo. El cardenal Tremblay llega e informa que él fue la última persona en ver al papa con vida. También revela que el pontífice le había pedido que documentara su último día y que no informara a los demás sobre su estado de salud. Después, mientras el cuerpo del papa es retirado, la habitación es sellada con sangre como símbolo de respeto. El cardenal Lawrence asume la responsabilidad de organizar el cónclave, preparándolo todo en el Vaticano. A poco tiempo de recibir a los cardenales, uno de ellos le informa que el padre Bosnia quiere hablar con él, pero Lawrence decide postergar la reunión hasta después de saludar a los cardenales. Luego, vemos al cardenal Adeyemi, un candidato al papado con una actitud carismática, y al cardenal Bellini, quien aunque muchos lo ven como favorito, confiesa no sentirse digno del cargo. Lawrence le asegura que lo considera el más preparado. Mientras avanza la preparación del cónclave, Lawrence empieza a dudar de su capacidad para liderarlo. En una conversación con Bellini, le confiesa que no esperaba asumir tal responsabilidad tan pronto. Recuerda que la última vez que habló con el Papa fue para pedirle su renuncia, pero fue rechazada. Bellini le revela que el Papa atravesaba una crisis de fe, no hacia Dios, sino hacia la Iglesia. Después, Lawrence se encuentra con el padre Bosnia, quien desea comunicarle algo importante. Le confiesa que el día en que el Papa falleció, la última persona que tuvo una cita oficial con él fue el cardenal Tremblay. Durante esa reunión, el Papa lo despidió por conducta inapropiada. Esta información llega a poco antes de iniciar el cónclave. Mientras tanto, las hermanas continúan con la preparación de la comida para la cena posterior al evento. Mientras Lawrence piensa en lo ocurrido, llega un cardenal para decirle que algo ha sucedido. Lawrence recibe la noticia de que ha surgido un nuevo cardenal llamado Vicent Benítez, quien no aparece en la lista oficial. Intrigado, Lawrence intenta saber más. Entonces le informan que Benítez fue nombrado cardenal el año pasado por el Papa, aunque su nombramiento se mantuvo en secreto porque iba a ser enviado a Kabul, Afganistán. Ante esto, Lawrence pregunta cómo había permanecido en secreto tanto tiempo, y le responden que fue por petición de Benítez. Después, Bellini se pregunta si el Papa estaba en condiciones de nombrarlo en ese momento, a lo que Lawrence responde que, de cualquier forma, Benítez es un cardenal válido. Más tarde, ya en la cena, Lawrence se prepara para presentarlo ante los demás cardenales. Le da la bienvenida a Benítez, explicando que su nombramiento se dio a través de un proceso llamado creación inspectore. Señala que solo Dios y el difunto Papa saben las razones exactas, pero que pueden deducirse considerando que el lugar donde se encontraba el ministerio de Benítez era peligroso. Al escucharlo, los cardenales, aunque sorprendidos, terminan recibiéndolo con respeto y aplausos. Finalmente, Lawrence le pide a Benítez que bendiga los alimentos antes de comenzar la cena. Benítez realiza la bendición, pidiendo que mientras coman recuerden a quienes tienen hambre, están enfermos o se encuentran solos. También agradece a las hermanas por preparar los santos alimentos. Luego de esto, se da inicio a la cena. Durante la comida, el cardenal Tedesco llama a Lawrence para hablar en privado. Ahí le explica cómo los cardenales están organizados en grupos distintos, separados principalmente por idioma, y que cada grupo representa diferentes corrientes dentro de la Iglesia. Además, Tedesco menciona que sería bueno tener un papa italiano esta vez, y deja ver su descontento ante la posibilidad de que el próximo papa provenga del continente africano. En otro lugar,
Un grupo de cardenales cercanos a Lawrence conversa sobre los votos necesarios para que Bellini sea elegido papa, recordando que se requieren al menos 2/3. Sin embargo, Bellini aclara que no busca el papado, pero insiste en mantenerse fiel a sus principios si llegara a ser elegido. Les pide que transmitan su postura sobre el uso del sentido común en temas como la homosexualidad, el divorcio, y que la Iglesia no debe volver a prácticas antiguas como la liturgia en latín o familias numerosas sin conciencia. También defiende el respeto a otras creencias y una mayor participación de la mujer en la curia. Antes de irse a dormir, Lawrence visita a Tremblay y le menciona que ha escuchado rumores sobre su posible solicitud de renuncia por parte del Papa. Sorprendido, él le pregunta de quién ha recibido esa información, a lo que Lawrence responde que fue el padre Bosnia. Confuso, se cuestiona por qué Bosnia diría algo tan absurdo y si su gusto por la bebida pudo haber influido en esa acusación. Lawrence, aún con dudas, le pregunta directamente si es cierto, pero lo niega rotundamente. Antes de irse, Lawrence le pregunta sobre la conversación que tuvo con el Papa esa noche. Sin embargo, se niega a compartir los detalles, pues considera esas últimas palabras como algo privado y no está dispuesto a hablar de ellas. Al día siguiente, el decano Lawrence se prepara para su discurso antes del cónclave. Recuerda a los cardenales que San Pablo pidió trabajar en unidad y tolerancia, y advierte que la certeza es enemiga de la unidad. Señala que incluso Cristo, en el momento culminante de su agonía, exclamó: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», demostrando que la fe camina junto a la duda. Les anima a aceptar la diversidad y a escoger un papa que no tema equivocarse y sepa corregirse. Tras su discurso, el lugar queda en completo silencio. Más tarde, Lawrence, decidido a encontrar algún motivo que impida que Tremblay llegue al papado, le pide a su amigo contactar al Monseñor Morales, quien estuvo presente en la última reunión entre Tremblay y el Papa, con la esperanza de descubrir algo relevante. En el día de la elección, los cardenales se congregan en el Vaticano para emitir su voto. Tras un momento de reflexión, cada uno escribe el nombre de su candidato. Posteriormente, anuncian los resultados en voz alta. Adeyemi obtiene 21 votos, Tedesco 18, Bellini 17, Lawrence 5 y Benítez 1. Como no se alcanza la mayoría necesaria, la multitud en la plaza debe esperar un día más para conocer al nuevo papa. Mientras tanto, el confidente de Lawrence le informa que los medios han notado la presencia de un cardenal no registrado, y que Benítez, por iniciativa propia, ha preparado un comunicado sobre su trayectoria. Explica que trabajó en Veracruz, en el Congo, donde fundó un hospital para mujeres víctimas de violencia sexual, y finalmente en Kabul, donde, pese a problemas de salud, el Papa lo animó a continuar. Lawrence ordena investigar la salud de Benítez y pide información sobre Tremblay. Su confidente, tras hablar con el Monseñor Morales, comenta que éste asegura que Tremblay no tiene impedimentos para ser papa, aunque su insistencia y la mención de un informe retirado siembran dudas. Antes del toque de queda, Lawrence conversa con Benítez y le pregunta por su salud. Benítez responde que está bien y le revela que votó por él, sorprendiendo a Lawrence, quien insiste en que no es digno del papado. Además, le confiesa que planea renunciar y dejar Roma tras el cónclave, debido a sus dificultades personales relacionadas con sus plegarias. Más tarde, Lawrence visita a Bellini y lamenta que sus pocos votos pudieran haber sido para él. Bellini, molesto, le dice que no sabía que fuera tan ambicioso y le recuerda que pensaba contar con su apoyo. Advierte que, si los liberales no se unen, Tedesco se convertirá en el nuevo papa. Bellini cuestiona si Lawrence comprende realmente la gravedad de la situación, y que ahora Tedesco amenaza con desmantelar todo su legado. Aunque Lawrence insiste en que no desea el papado, Bellini, escéptico, le asegura que todo cardenal guarda en su corazón ese anhelo. En el segundo día de votación, Adeyemi sigue liderando, aunque no tiene los votos suficientes para ser elegido. Lawrence y Benítez también aumentan en votos. Lo mismo ocurre en el tercer día. Sin embargo, mientras se dan los resultados, un estruendo similar a una explosión se escucha. Lawrence, al salir, se pregunta si fue una bomba, pero el cardenal le responde que no está claro aún, aunque existen heridos, no hay víctimas fatales. Lawrence le indica que no pueden revelar esta información a los cardenales electores, que deben estar protegidos de cualquier noticia que pueda influir en su juicio. Durante la cena, se empieza a considerar la posibilidad de que Adeyemi sea el próximo papa, especialmente por sus posturas firmes contra la homofobia. Sin embargo, un incidente en el comedor, donde una monja discute con un cardenal, lleva a Lawrence a querer hablar con ella. Aunque la hermana superior se muestra inicialmente reacia, Lawrence insiste y finalmente le permite estar a solas con ella. La monja, nerviosa y sin hablar, lleva a Lawrence a recurrir a la confesión. Luego, él va al cuarto de Adeyemi,
quien se niega a hablar del incidente en el comedor y sostiene ser víctima de un complot, alegando que alguien llevó a la monja desde Nigeria para arruinarlo. Lawrence responde que cómo llegó a Roma es secundario frente a la relación entre ellos, pero Adeyemi insiste en que no hay vínculo alguno. Cuando Lawrence menciona al niño, Adeyemi dice que fue criado en un hogar cristiano y que no sabe si es su hijo, justificando que en aquel entonces eran jóvenes, aunque Lawrence le recuerda que ella tenía 19 años y él 30. Lawrence le asegura que la monja no revelará nada para proteger a su hijo y que él, por el sigilo de confesión, tampoco puede decirlo. Sin embargo, advierte que tras un hecho así surgirían rumores. Con pesar, le dice a Adeyemi que nunca será papa y le aconseja comenzar de nuevo, aunque reconoce que es un buen hombre. Antes de retirarse, le propone orar juntos. Así, Adeyemi decide retirar su candidatura y cae al último lugar en la lista. Al final de la sesión, un cardenal se acerca a Lawrence para hablar sobre nuevos detalles del incidente de la mañana, pero Lawrence le pide ignorarlo para no afectar el cónclave. Luego, su confidente le informa sobre la salud del cardenal Benítez, quien había reservado un vuelo a Ginebra, financiado por el Papa, para recibir tratamiento médico, aunque fue cancelado. También intenta hablarle del informe sobre Tremblay, pero Lawrence se rehúsa, recordándole que no es un cazabrujas y que deben dejar que Dios decida al próximo Papa. Bellini y Lawrence acuerdan en secreto respaldar a Tremblay como el menos malo para evitar la elección de Tedesco. Mientras tanto, Lawrence intenta persuadir a Benítez de cambiar su voto, pero este se niega porque solo votará por quien considere verdaderamente digno, es decir, por Lawrence. Lawrence consulta a la hermana superior y logra acceder a la computadora, donde descubre que Tremblay fue quien coordinó su llegada a Roma. Con esta prueba en mano, el decano lo confronta y le exige que retire su candidatura, alegando que no es apto para el papado. Tremblay responde que cuenta con el apoyo de la mayoría, pero Lawrence le revela que el difunto papa había discutido con él, y que sabe que manipuló la llegada de la monja para perjudicar a Adeyemi. Aunque Tremblay niega las acusaciones, admite haber solicitado la transferencia, alegando que fue por orden del papa. Lawrence irrumpe en la habitación del papa, rompe el sello de sangre y rebusca entre sus pertenencias. Encuentra, ocultos en la cabecera de la cama, documentos que revelan cómo Tremblay aseguró votos mediante sobornos y favores. Decidido a actuar, Lawrence entrega las pruebas a Bellini, quien teme que exponerlas termine favoreciendo a Tedesco. Lawrence insiste, dispuesto a renunciar si los documentos resultan falsos. Con ayuda de la hermana superiora, hace copias y las reparte entre los cardenales, desatando un escándalo. Tremblay niega todo y acusa a Lawrence de conspiración. Cuando Tedesco exige nombres, Lawrence se niega a revelarlos, aumentando la tensión. Finalmente, la hermana superiora confirma que Tremblay fue quien llevó a la monja a Roma. Adeyemi, indignado, lo acusa de traición y abandona el lugar. Más tarde, Bellini se disculpa con Lawrence y le pide que continúe liderando el cónclave, ahora reducido a él y Tedesco. El día de la votación, Lawrence atraviesa un momento de duda, pero finalmente escribe su propio nombre en la papeleta. Justo al depositarla, una explosión sacude la Capilla Sistina, provocando graves daños. El atentado terrorista dejó 52 muertos y cientos de heridos. Tedesco no tarda en culpar a los islamistas y llama a la guerra contra ellos, defendiendo la necesidad de un líder dispuesto a enfrentar una supuesta amenaza religiosa. Muchos cardenales le muestran su apoyo, pero en medio de la tensión, el cardenal Benítez, con voz firme, invita a la reflexión. Con su experiencia en zonas de conflicto, advierte que la verdadera batalla es interior, contra el miedo, el odio y la mezquindad. Propone avanzar sin caer en el fanatismo ni en la sed de venganza. Sus palabras calan hondo entre los presentes. Finalmente llega el día de la votación. Lawrence, esperando alguna señal, demora su decisión. Al no recibirla, vota siguiendo su intuición. Tras el conteo, el nuevo papa resulta ser Benítez, quien acepta con orgullo y elige el nombre de Inocencio. Antes de que se anuncie el resultado, un cardenal preocupado se acerca a Lawrence con un hallazgo en los archivos médicos de Benítez. Lawrence va a confrontarlo, y en una charla íntima, Benítez le revela que es intersexual, posee útero y ovarios, algo descubierto tras una operación a los 30 años. Confiesa que, aunque el papa anterior conocía su situación y lo ayudó con tratamiento, eligió conservar su cuerpo tal como Dios lo creó. Lawrence, reflexivo, contempla una tortuga cruzando la capilla y comprende la lenta pero inevitable transformación que se avecina. Decide guardar el secreto, convencido de que Benítez no solo es digno del cargo, sino que será el líder necesario para una iglesia que debe cambiar. El mundo se dispone a recibir al nuevo papa. Si te gustó me ayudarías dándole like y suscribiéndote.